Bienvenidos nuevamente a Octubrillante y la Fiesta de la Luz. Segunda serie. Esta serie la titulamos Babilonia, la Gran Babilonia. Comenzamos describiendo lo que era la ciudad de Babilonia, capital del imperio babilónico en su época de mayor esplendor, cuando estaba Nabucodonosor como rey. Era una ciudad impresionante. La estructura y su grandeza eran inimaginables. La prosperidad, no había ciudad como Babilonia. Fue creada para nunca caer. Pero era una ciudad pagana, idólatra y practicaban el ocultismo. Entonces imagínense ustedes, en este contexto es que Daniel y sus amigos son llevados cautivos. Imagínense el choque cultural y religioso que fue para ellos. Ellos estaban acostumbrados a estar en Jerusalén, donde adoraban a su Dios, en el templo, y venían a una ciudad ahora que tenía una cantidad de dioses, además que practicaban la idolatría y el paganismo. Y a pesar de ello, ellos permanecieron fieles en el temor de Dios y sus mandamientos. No hubo siquiera un desliz o una duda de seguir a Dios y poner su confianza en Él. Este es un ejemplo muy importante para nuestros días. Debemos instruir a nuestros niños para que jamás abandonen a Dios, porque así como Daniel y sus amigos vivieron en un mundo donde tuvieron que enfrentar la idolatría, el paganismo y el ocultismo, debemos preparar a los niños y adolescentes de hoy porque serán las futuras generaciones del mañana. Es importantísimo que los preparemos porque ellos van a estar en un mundo donde tendrá mucho más convulsión, donde se multiplicará la maldad y la crueldad y el amor de muchos a causa de estos se enfriará. Ellos estarán a las puertas de los grandes acontecimientos, por eso debemos prepararlos. Vamos a conocer ahora cómo surge Babilonia y su religión. La lección se llama El poderoso Nimrod y la Torre de Babel. El nombre Nimrod parece que fuera sacado de una historieta, pero era un nombre verdadero. Es más, fue el que fundó Babilonia. Él era hijo de Cus, nieto de Noé, por lo que uno podría pensar que él heredó los genes de obediencia de Noé. Pero era todo lo contrario. Él era un tirano, él era un déspota, desafiaba a Dios y quería ser más que Dios. Él fundó su imperio y su religión en el terror, en el ocultismo y en todo lo macabro que te puedas imaginar. Con solo decirte que Nimrod significaba poderoso cazador, pero no era de animales, él cazaba hombres. Él un día decide hacer una torre y incita a todos los habitantes de la tierra de ese momento a que se construyera una torre, que él decía que iban a llegar al cielo, iban a ser igual a Dios y no iban a precisar más a Dios. Pero Dios mira lo que está pasando y no estaba de acuerdo, porque Él había mandado a Noé y a sus descendientes a que se multiplicaran y se dispersaran sobre toda la tierra. Y acá estaba aconteciendo lo contrario. Entonces Dios decide parar la construcción. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. En esa época existía una sola lengua y Él la confunde. Entonces todos los que estaban en esa torre trabajando con ellos empiezan a no entenderse, hay confusión, hay división y la torre se para de construir. Y es así que cada uno se va para su lado. Entonces podemos decir que el propósito de Dios se cumplió, que se esparcieran por toda la tierra. La segunda lección: creando una falsa religión. Nimrod no se dio por vencido y empezó a buscar poder en el ocultismo. Él era una especie de Satanás terrenal. Él buscaba siempre querer ser más que Dios. Y es así que él se inicia y da origen a la magia, a la hechicería, a la adivinación y a la astrología. Él creó una religión opuesta a Dios. Era una falsa religión. Ahora vamos a ver una cosa, que esta falsa religión llega hasta hoy día, porque si nosotros empezamos a ver qué es la astrología que hoy está en todos lados, que es el estudio de los astros para conocer
el destino de los hombres y pronosticar los sucesos terrenales. Eso lo encontramos en la televisión de mañana, en la televisión de tarde, en la radio, en la internet. Quiere decir que esta religión, esta falsa religión de Nimrod, fue creada en la época de Nimrod, pero hoy tiene mucha actualidad. Tercera lección: cayó Babilonia. A pesar de la estructura, de lo imponente de Babilonia, vemos que cayó como un castillo de naipes. Vamos a ver la historia que está contada en el capítulo 5 del libro de Daniel. En ese entonces había un rey, Belsasar, que estaba haciendo una fiesta, pero era una fiesta donde se estaban emborrachando todos. Y no tuvo mejor idea que traer las copas sagradas que Nabucodonosor había traído de la época de cuando invadió Jerusalén del Templo Santo. ¿Y para qué las usó? Para tomar vino. Eso fue un sacrilegio y vino un juicio de parte de Dios, una sentencia, porque en ese preciso momento apareció un dedo escribiendo en la pared. El rey se horrorizó y nuevamente se llama a la corte, y esta corte no pudo descubrir o adivinar o lo que fuere qué significaban esas palabras. Y es ahí cuando entra nuevamente Daniel, y es Daniel que le dice al rey lo que significaban esas palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, Dios ha medido los días del reino de su majestad y ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en balanza y ha pesado menos de lo debido. Uparsin, el reino de su majestad ha sido dividido y entregado a los medos persas. Y es así que sucedió. Esa noche los medos persas invadían las murallas y tomaban esa capital, y esa misma noche el rey Belsasar era muerto. Así se iniciaba un nuevo imperio, el imperio de los medos persas. Cuarta lección: Babilonia es destruida. Fue así que Babilonia fue perdiendo su esplendor. Del segundo imperio pasan para el tercer imperio con Alejandro Magno y el imperio griego. Alejandro fija la capital de su imperio en Babilonia, pero este imperio duró muy poco. Y con la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió en 4 partes y se las dieron a los 4 generales más importantes que tenía el imperio griego. La parte de Babilonia y el oriente le tocó al general Seleuco, pero él no fijó la capital en Babilonia, sino que la fijó en otro lugar, pero saqueó la ciudad de Babilonia y la dejó prácticamente destruida. Es así que con el pasar del tiempo vemos que Babilonia, la madre de todas las naciones, hoy yace en ruinas a orillas del río Éufrates, en donde hoy es Irak. Es interesantísimo porque la civilización, como la conocemos hoy, el jardín del Edén, estaba dentro del río Tigris y Éufrates, en esta región. Y esta civilización, como hoy la conocemos, también va a finalizar cercano en esta zona, en el Monte Megido, cuando se dé la batalla de Armagedón. Esta zona hoy actualmente es una olla de presión, porque tenemos Israel, los palestinos, Siria, Irak, Irán, los países árabes, los musulmanes que se pelean entre ellos, los musulmanes sunitas con los musulmanes chiitas. Tenemos la destrucción total de Siria. Por un lado tenemos al presidente Bashar el-Assad, apoyado por Rusia, y también tenemos los rebeldes de Siria que están apoyados militarmente por Estados Unidos y por algunas naciones de Europa. Lo que se trata es que Rusia no ocupe totalmente Siria, porque esto sería bastante complicado en el sentido de que estaría a las puertas de Israel, y no solamente Rusia, sino que todas las células terroristas como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda y también los shidaístas, aunque han perdido un poco su presencia en toda esa región. Es decir, que nosotros no podemos sacarles los ojos a esta región que está sumamente tumultuada y es donde va a ser el escenario del fin de los tiempos. Quinta lección: Babilonia sigue viva. Babilonia sigue viva, ¿por qué? Porque la falsa religión tomó su espíritu propio. A pesar de que Babilonia estaba destruida, tomó su curso propio.
vamos a ver cómo el diablo pretende confundir a las personas de esa región, falseando con ellos tres la profecía mesiánica que Dios le dio a Eva en el jardín del Edén, que de su simiente vendría el Salvador del mundo. Es así que esta religión, esta falsa religión, sigue abarcando regiones y poblaciones, llegando hasta al Cuarto Imperio. Ya estamos en el Cuarto Imperio, el Imperio Romano, y perfectamente esta falsa religión sigue conviviendo con el Imperio Romano. Y es precisamente en el Imperio Romano que nace el Salvador. Jesucristo nace en la época del Imperio Romano. Él nace, muere, resucita, Él va a los cielos y manda para nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos alerta sobre esta falsa religión, hoy conocida como la religión mundial, donde quiere unificar a todas las religiones. Y va a ser muy peligrosa porque va a engañar y seducir hasta los propios hijos de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 24:24. Se levantarán falsos mesías y profetas y engañarán hasta los hijos de Dios. Sexta lección: Babilonia religiosa, la gran prostituta. ¿De dónde surge este nombre? Es del propio libro de Apocalipsis. En el capítulo 17 se le compara a la Babilonia religiosa como una gran prostituta. Es un ser diabólico que seduce a todas las personas para que la sigan y mata a aquellos que no la siguen. Está representada por una mujer, una prostituta, que está sentada encima de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. En su mano ella tiene una copa que dice que se emborracha, pero no de vino, sino de sangre de los santos que ha matado. Tenemos que tener mucho cuidado porque esta falsa religión, que hoy la conocemos como la religión mundial, trata de unificar todas las religiones. Es lo que comúnmente se llama el ecumenismo. Y debemos estar preparados porque Satanás va a querer engañar hasta los propios hijos de Dios. Y va a venir la apostasía, que es la renuncia, que es el abandono del verdadero Cristo. Pero una cosa debemos saber: Dios va a permitir la apostasía y el diablo va a engañar unos cuantos. Por lo que nosotros tenemos que ser aprobados y saber que somos realmente hijos de Dios. Dios está en el control de todo. Lo que nosotros tenemos que hacer y enseñarle a nuestros niños es que tienen que permanecer en Cristo, en su palabra, y no ir atrás de la corriente de este mundo y tampoco atrás de la corriente que surgen a veces de los cristianos y en algunas ocasiones de determinadas iglesias, que en vez de estar acercándonos a Dios, nos alejan de Dios. Y la última lección de esta segunda serie es una pequeña lección sobre Octubrillante y la fiesta de la luz. ¿Para qué lo festejamos? ¿Para qué lo festejamos? Para hacer conocer a Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente se llega al Padre a través de mí. Nosotros tenemos una cantidad de religiones a través de esa falsa religión, de la religión mundial, que tiene engañado a todos creyendo que están buscando a Dios cuando realmente siguen estando en la oscuridad. La astrología, el horóscopo, el tarot, la búsqueda de vidas pasadas, el reiki, el budismo, el islamismo, el hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas religiones que dicen que con ellas se llega a Dios, pero nosotros sabemos que es mentira eso, que el único que nos hace llegar a Dios es Cristo. Por eso tenemos que decirle a nuestros niños y adolescentes que ellos tienen que hablar de Jesús. ¿Para qué? Para que la gente realmente tenga la luz de Cristo y realmente encuentre el verdadero camino para llegar a Dios. Bueno, esto es el final de la segunda serie. Espero que les haya gustado, que puedan estar leyendo también el libro, porque las explicaciones son un poco genéricas, pero leyendo el librito ustedes van a tener mayor conocimiento y van a poder pasarle a los niños estas lecciones.